Vamos a estudiar el capítulo 12 de Proverbios. ¿Conocen los payadores? Ya, los payadores son personas que a través de algunos acordes de guitarra empiezan a recitar, ¿cierto? A combinar, a armonizar, a decirse cosas cantadas, ¿cierto? También existen los refranes populares, ¿cierto? ¿Cuántos conocen algún refrán popular? Hay varios. Por ejemplo, ¿algún refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Algún otro más? Cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Qué más? Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Cierto? En boca cerrada no entran moscas. Y así, varios refranes. Y aunque uno retiene los refranes, pero no siempre son buena sabiduría, ¿cierto? El refrán aplica, pero uno no tiene la garantía de que el refrán sea fidedigno en cuanto a eficacia. La palabra de Dios sí es viva y eficaz. Entonces yo me he dado cuenta, hermano, que a través del libro de los Proverbios, Dios tiene estas sentencias breves, los Proverbios, que son su sabiduría, que tienen su sello, su respaldo y son eficaces. Por lo tanto, nosotros debemos meternos en los Proverbios y conocerlos para que estos a su vez nos enseñen a través del dicho popular, así como nosotros retenemos el refrán. Así también es bueno para nuestra vida espiritual retener el proverbio, retener esa breve frase, esa sentencia, ¿cierto?, tan acotadita, pero que tiene tanta sabiduría y respaldo divino. Por lo tanto, es palabra de Dios y nosotros sabemos que hay 31 capítulos. Por lo tanto, una vez escuché que un capítulo para cada día del mes. Importante. Y en este capítulo 12 encontramos una gran variedad de temas. Sin embargo, hay términos que se repiten y encontramos, por ejemplo, las palabras, lo que decimos, y los pensamientos, lo que nosotros pensamos. Y habla de esto como medicina, pero también como golpes de espada. Medicina porque tienen salud. Vamos al proverbio número 1, dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Por lo tanto, para ser sabio se necesita recibir instrucción, ¿cierto? Para ser sabio se necesita recibir instrucción. Nadie tiene la capacidad de ser autosuficiente en el conocimiento. ¿Tenemos la vista? Sí. Sí. Nadie tiene la capacidad de ser autosuficiente. Todos nosotros hemos recibido formación, entrenamiento, enseñanza. Y usted sabe que en los países hay obligatoriedad de aprender. Es decir, es legal de que los padres envíen a los niños al colegio a aprender y prepararlos. Porque nadie es autosuficiente. Pero también nosotros debemos ser sensibles y sencillos para recibir el conocimiento. Todo el que quiere alcanzar sabiduría necesita del conocimiento y la experiencia de otras personas. Nadie puede decir yo me he formado solo. Siempre necesitamos el consejo sabio de las personas que llevan más tiempo recorrido que nosotros. Y esta actitud de recibir de ellos abrevia el proceso del aprendizaje. Por ejemplo, a veces hay personas que aprenden por la vía de la experiencia y se golpean y lo pasan mal y al final sacan buena lección de esa situación tan triste. Pero uno puede aprender de la experiencia de otros. ¿Por qué yo tengo que pasarlo mal si otra persona ya lo pasó mal y esta persona me transmite a mí su experiencia? ¿No le parece a usted? Por lo tanto, abreviamos el proceso del aprendizaje. Para recibir instrucción se necesita una actitud humilde. Y esta es una buena clave. Declararse necesitado y falto
respetar los años y respetar la experiencia de otros. Importante es a veces, por ejemplo, se observa en las empresas una persona recién titulada, ¿cierto? Trae su currículo, los estudios que hizo, pero cuando llega a insertarse en esa empresa, necesita que alguien lo encamine, que alguien le diga cómo funciona el asunto. Él trae el título, pero no conoce cómo funciona al interior esa empresa. Por tanto, para eso se necesita humildad. Para crecer y madurar se debe tener la disposición de aprender, de escuchar, de recibir. Y también la actitud humilde para aceptar la corrección. Cuando nos equivocamos, cuando lo hacemos mal, cuando cometemos errores, uno debe tener la humildad para recibir la corrección. Hay personas que lamentablemente fracasan mucho en esto, no tienen la humildad para recibir corrección. Y esa actitud lo lleva a sufrir, porque para aprender se debe recibir la corrección, se debe aceptar la reprensión, se debe aceptar la exhortación, palabras que significan más o menos lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de exhortación estamos diciendo del cómo hacerlo. La exhortación es hacerlo o dejar de hacerlo mal. Eso tiene que ver con la exhortación. Para ser sabio, por lo tanto, se necesita disposición a la disciplina. Tampoco nos gusta, pero para ser sabio se necesita tener una buena disposición a la disciplina, es decir, del proceso autodisciplinado de imponerse hábitos, maneras de hacer las cosas. El que detesta la reprensión demuestra ser una persona que basa sus decisiones en sus instintos. Estos prevalecen por sobre el razonamiento y la instrucción. Por lo tanto, hermanos, el que ama la instrucción ama la sabiduría. Amar la instrucción significa todo lo que dije anteriormente, la reprensión, el consejo, la exhortación. Amar la instrucción significa aceptar la disciplina y la corrección. Pero ese amor a la instrucción es igual al amor a la sabiduría. Queremos llegar a ser sabios, tenemos que aprender a recibir instrucciones. Cuando uno llega a una empresa, el jefe le da instrucciones. Y usted no puede decir, no, yo lo hago a la pinta mía, lo hago como yo quiero. No, el jefe le dice, no lo haga a la pinta suya, hágalo como yo le estoy diciendo. No, es que así es más fácil. No, hágalo como yo le digo. Y queda esa fricción, ¿cierto? Ese tira y afloja. Pero en realidad, hermanos, hay que tener la humildad para aceptar las instrucciones, porque de esa manera también se crece en sabiduría. Más el que aborrece la reprensión es ignorante. Ignorante no es el que no sabe, sino que es el que cree que sabe, pero no sabe. El proverbio número 2 dice, el bueno alcanzará a favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre bueno, misericordioso, caritativo, atrae el favor del Señor, porque su actuar está en afinidad con el carácter de Dios. Yo me he dado cuenta en lo que llevo en esta vida, de que las personas buenas en algún momento llegan a conocer a Dios. Hay muchas personas que no conocen a Dios, pero son buenas de sentimientos, son buenas de adentro. En algún momento Dios los recoge, Dios los bendice, Dios los protege y Dios los cuida. Por eso dice este proverbio, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Por qué? Porque sus actos están gobernados
por sus buenos pensamientos, no así el malo que tiene pensamientos motivados por la maldad. Versículo 3, proverbio número 3, dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Los malos pueden prosperar por medio de sus actos pecaminosos, pero siempre será temporalmente. Su prosperidad siempre será limitada y breve. Usted puede verlo. Hay gente que por medio de sus actos pecaminosos logran prosperar, pero su prosperidad es momentánea. Dice el Salmo 73, 18, los has puesto en deslizaderos. Cuando habla del creyente que tiene envidia de los arrogantes, envidia de los que se enriquecen tan fácilmente. Pero dice el Salmo: Señor, yo no lo entendía porque tú los pusiste en deslizaderos. En algún momento pierden el equilibrio, trastabillean y caen. No así los justos. No así los justos. La raíz de los justos no será removida. Por poco que posean en este mundo, se mantendrán firmes, porque sus raíces han crecido en cada tormenta. Leí una frase que me llegó por ahí, de que las tormentas hacen que los árboles echen raíces más profundas, se agarran más y permanecen. ¿Vamos bien? Un amén. Gracias, hermano Nelson. Ay, espero que me digan amén con este versículo, el 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Aquí habla acerca del matrimonio, las cualidades morales de una mujer piadosa, una mujer prudente, una mujer activa para el bien, una mujer consciente del deber, una mujer que se aplica a sus obligaciones, una mujer que soporta adversidades sin descomponerse, fiel a su marido, educadora de sus hijos, ejemplo en palabra y en obras. Esa es la mujer corona de su marido. Es como si, tomaba el comentario, es como si el hombre, el esposo, estuviese en el trono y sobre su cabeza la corona que es su esposa. A eso se refiere. La mujer virtuosa es corona de su marido. El hombre está en el trono para gobernar, pero su esposa está sobre su cabeza como una corona, como un adorno, como una joya. Por el contrario, dice, más la mala. Es como una enfermedad incurable. Pues es necia, perezosa, derrochadora, adicta al mol, caprichosa y deslenguada. Wow. Dice, con su mala lengua, dice el comentario de Matthew Henry, arruina el prestigio de su marido y con su lengua arruina también el bienestar de su hogar. La mujer virtuosa es corona de su marido. Y eso yo creo que es el gran desafío. El 5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Los pensamientos de los justos son rectitud. El pecado se origina en el corazón. Dios ve y juzga el corazón. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos corresponde a lo que nosotros hemos pensado. ¿Me entiende? Si pensamos bien, actuaremos bien. No podemos pensar mal y actuar bien. Ni tampoco podemos pensar bien y actuar mal. Los pensamientos de los justos son rectitud. Antes de que el pecado o el acto sea consumado, ya estuvo en la mente. Por lo tanto, esto se origina en el corazón. Dios ve y juzga el corazón, por lo tanto su mente y la mente de los justos debe estar en constante alerta para no pecar con los pensamientos. No así los malos, que solo piensan
y obran con engaño y con plena intención de hacer el mal. El 6 dice: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. En el versículo anterior hablamos de los pensamientos y en este versículo hablamos de las palabras. La lengua de los impíos son como una espada contra los que se cruzan en su camino, propensos a dar falso testimonio, pero los justos siempre dicen la verdad. Por lo tanto, en el juicio otorgan salvación. En este texto toma como la figura de lo que ocurre en un tribunal. Entonces habla de los que dan falsos testimonios y dice: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Sin embargo, los buenos, los justos o los rectos son los que dicen la verdad. Y ellos tienen, podríamos decir, en su boca el poder para librar de condenación a otros. Un poco esa es la idea. Versículo 7: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Cuando habla de trastornar, se refiere a que su caída no tendrá recuperación. La caída de los impíos siempre será definitiva, pero los justos serán perpetuamente preservados. Aunque aparentemente veamos lo contrario, pero Dios es fiel y siempre será fiel con sus hijos. El versículo 8: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. La mejor reputación se adquiere con la conducta prudente, con el estilo de vida, con el testimonio. El hombre no debe ser alabado por su riqueza, ni por su posición social, sino que debe ser alabado por su sabiduría. En cambio, el de corazón perverso, su vida cae siempre en constante menosprecio de los demás. ¿Le ha pasado que a veces usted tiene el concepto de una persona cuando recién la conoce? Por ejemplo, un político tiene lindo discurso, habla bonito, habla bien, convence, inspira. Y de repente se le conoce, sale a la luz algo que él está haciendo, por decirle ahí, algo de corrupción. Y en ese momento usted inmediatamente le baja el valor a esa persona. Ya no vale tanto, ya no es tan relevante para usted. Eso es menosprecio. Va cayendo el valor, va bajando el precio que usted tenía sobre esa persona. Entonces, hermanos, el desafío que nosotros debemos tener es que mientras más le conozcan, más le aprecien. Amén. Ese es el desafío. Mientras más le conozcan, más le valoren, más le sobreprecien, por decirlo, le aumenten el precio. En cambio, el que no conoce a Dios, mientras más lo conocen, más va perdiendo el valor delante de los demás. Wow, importante. Le pregunto, ¿su vida ha sido más apreciada que antes por quienes le rodean o menos apreciada? Cuidemos eso, ¿cierto? Versículo 9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Aquí habla del poder de la apariencia. Algunos se jactan de lo que no son y de lo que no tienen. Lo que no son y lo que no tienen, pero sin embargo quieren aparentar como que son y como que tienen. Y se endeudan para vestirse. Por ahí leí una frase que hay algunos que se visten con
plumas de pavo real, pero no les da ni para gallina. Ya. Se endeudan para vestirse y aparentar, para ser considerados importantes. En cambio hay otros que se les desprecia como menesterosos. Sin embargo, están abastecidos. No les falta nada. Tienen su despensa. Tienen alimento en su mesa. Tienen para cubrirse. Tienen para abrigarse. Tienen un lugar para descansar. No solo tienen lo necesario y lo conveniente, sino también tienen personas que cuidan de ellos. Personas que permanentemente están dándole el mensaje de que están al servicio de ellos. Por eso dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Estos despreciados tienen personas que cuidan de ellos y son capaces de ejecutar tareas humildes que suelen encomendarse a los criados. Estos menospreciados tienen servidores, pero también son serviciales. Y esos más valen, ¿se da cuenta? Más valen. Versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El hombre compasivo tiene respeto por las criaturas de Dios, cada una de ellas. A veces uno anda en el campo, a veces nos pasa con los niños, una araña, vamos matándola. No, le digo yo, esa araña está en su lugar. Somos nosotros los que estamos invadiendo, ¿cierto? Nosotros debemos respetar las criaturas de Dios. Hoy día existe la ley Cholito, ¿cierto? Y la ley Cholito nació por una persona que le dio un maltrato a su perro. Y no había ninguna ley que condenara esos delitos. Imagínense, hermanos, si nuestra sociedad fuera más observadora de la palabra de Dios, ¿existiría la ley Cholito? No existiría. Pero como omiten y no quieren conocer lo que dice la Biblia, sin embargo la Biblia para nosotros es importante. El justo cuida de la vida de su bestia. ¿Cuántos hombres han sido demandados, por ejemplo, los dueños de circos, por darle un maltrato a esos animales? Personas que azotan a sus caballos con el rebenque a sus animales de carga o de tira. En la palabra de Dios vemos en Números 22:32, donde hay un hombre de Dios llamado Balaam, que fue reprendido por azotar su asna. Este hombre, un hombre, podríamos decir, de Dios, profeta, va en su burrito, contento, y de repente la mulita se chanta. Y dijo, ¿cómo le haces? Ay, rebencazo. No. La mula no hubo forma de que diera un paso. Se bajó y comenzó a azotarla. Y Dios lo reprendió. La mula estaba viendo el ángel de Dios. Él no lo había visto. Hermanos, a veces las criaturas, los animales, tienen sensibilidades. Y Dios espera que nosotros seamos compasivos. Salmo 104:14, ahí está el texto. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora. El versículo 32, el anterior. ¿Ah? Ay, perdón. Dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Hola, bebé. ¿Cómo está? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Se da cuenta la amonestación de Dios? Hermanos, los hijos de Dios son respetuosos de las criaturas de Dios.
el Salmo 104:14, Dios les provee el alimento, cuidado. Por lo tanto, nosotros debemos darle también cuidado, buen trato y descanso. En cambio, el malvado carece de compasión, sobre todo con una criatura que no puede defenderse. Versículo 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es de sabio buscar un oficio adecuado a las habilidades y cualidades que nosotros tenemos. Es importante. Y en función de esas habilidades y cualidades que posee, es bendición de Dios ganarse el pan. Y estar ocupado es el mejor modo de estar sano de mente y de cuerpo. Y aquí el proverbio nos advierte acerca de los que siguen a los vagabundos. Ir a la casa de vanidades y trivialidades, seguir ideas de vagabundos, nada aporta y nada produce. Chao, Pepe. Chao. Qué importante es, hermanos, reconocer la bendición del trabajo. Qué importante es, y como bendición de Dios, ganarnos el pan en lo que nos gusta, en lo que nos agrada hacer. Yo no sé si te vive el conflicto de trabajar en algo que no le gusta. Yo sé que una persona permanentemente se levanta en la mañana y tiene ya una actitud negativa porque está en un lugar que no le gusta. Pero es bendición de Dios. Dice la Biblia, el que labra su tierra se saciará de pan. Que nosotros despleguemos nuestras habilidades y cualidades personales que Dios nos ha dado y que con eso además obtengamos nuestro sustento. Sin embargo, hay muchas personas que siguen ilusiones, siguen pensadores, siguen filósofos, siguen gurús, siguen líderes espirituales, entre comillas, que los van desviando del camino de la buena senda. Versículo 12. Dice, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío desea el mal de los demás a fin de fortalecer más su propia posición. Es decir, esta es una escalada donde el impío busca ser más malo que el otro, robar más que el otro. Esta escalada se observa, por ejemplo, en la cárcel. En la cárcel cada uno llega con su cartel de lo malo que es. Y de alguna manera él se asegura de que los demás lo respeten porque él es más duro, es más malo, es más cruel o ha estafado a más, etc. Mas el linaje de los hijos de Dios siempre dará fruto en todo tiempo. Dice el Salmo número 1, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y dice, y dará su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Versículo 13, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Muchos han pagado caro haber dicho lo que no debían. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido, con lágrimas tal vez, por haber dicho cosas que nunca debimos haberlas dicho?
Y nos hemos enredado y complicado con nuestra propia lengua. Reconstruir, reparar, aclarar, ofrecer disculpas. Hermanos, ¿cuántas cosas ocurren por no tener un dominio sobre lo que decimos? En cambio, el justo habla solo lo necesario. Solo lo necesario. Mire, Dios nos dio 2 ojos, ¿cierto? Dios nos dio 2 oídos, pero le dio una sola lengua. ¿Quién nos dice eso? Por cada palabra que escuchamos tenemos derecho a decir solo una. El justo habla solo lo verdadero. Siempre la verdad se abre paso y Dios viene en su ayuda. El justo saldrá de la tribulación. Tome un compromiso con su boca. Tome un compromiso con su forma de expresarse de las personas. Tome un compromiso con sus expresiones. Y va a ver cómo Dios lo saca de la atribulada vida que está llevando. Amén. Versículo 14. El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Las buenas palabras tienen consecuencias. Lo que nosotros decimos tiene efecto en los demás. Las buenas palabras producen frutos. Un buen consejo, por ejemplo, una buena conversación, una buena reflexión, una buena meditación. Fíjese que, pensándolo, por ejemplo, en la cárcel da para de todo tipo de conversaciones. Sin embargo, una conversación cambió nuestro destino. Una conversación en la cárcel. Un hombre le contó a un preso un sueño. Y esta persona tenía comunión con Dios y le interpretó su sueño. Pero ¿cómo nació esta conversación? Tal vez el semblante de este preso era diferente. Tal vez mostró preocupación. Tal vez amaneció un poco ojeroso por no tener descanso por el sueño que había tenido. Y José se da cuenta de esto y llegó a la conversación del sueño. Le interpreta el sueño, pero eso no quedó allí. Tuvo trascendencia. ¿Y qué trascendencia? Usted nunca sabe, hermanos, nunca sabe el efecto de las palabras que usted comparte con otros. Una buena conversación, un buen consejo, una buena reflexión, una buena meditación, las cuales serán aplicadas siempre a buenas obras y no quedarán sin recompensa. ¿Cuánto tiempo pasó para que José saliera de la cárcel? Pero no salió a buscar trabajo. Dios lo llevó directamente a ser el segundo después de Faraón en todo un imperio. Hermanos, qué importante es. Solo una conversación en la cárcel le llevó a José a ocupar ese lugar. El jueves compartíamos acerca de la tridimensión del conocimiento. Qué importante. Nosotros medimos las cosas, ¿cierto? Y estas tienen volumen, ¿cierto? La tridimensión, largo, ancho y alto, ¿cierto? Largo, ancho y alto. De esa forma nosotros medimos los cuerpos. El conocimiento de la palabra de Dios está asociado también a eso. Cuando usted solamente lee y escucha la palabra, es la primera dimensión. Pero cuando usted medita la palabra, usted la internaliza en su alma, en su corazón. Por lo tanto, entra en la segunda dimensión. La tercera dimensión es la acción de la obediencia. Cuando usted obedece la palabra, la pone en acción, ahí entra en la tercera dimensión.
Los hebreos, los sabios judíos, dicen que una persona es ignorante solamente por conocerla mentalmente. La persona realmente sabe cuando hace, cuando practica, cuando obedece la palabra. Proverbio 15, versículo 15. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio piensa que él tiene la razón en todo lo que dice y en todo lo que hace. Por lo tanto, no recibe, no busca consejos. Él es autosuficiente, todos saben menos que él. En cambio, el prudente desea consejos, busca corrección, tiene interés en aprender, no es obstinado y está abierto a escuchar. Sabe que el camino del conocimiento y la sabiduría está en desaprender lo incorrecto y aprender lo correcto. Nuestra peregrinación como cristianos consiste en el desaprendizaje de las cosas que hemos aprendido mal. A veces no nos gusta, hermanos, pero realmente Dios tiene que hacer un reseteo muchas veces en nuestra propia vida, porque estamos llenos de un historial de fracasos, de errores, de pecaminosidad, de un montón de cosas vergonzosas, que eso tenemos que desaprenderlo para aprender. Por lo tanto, no seamos necios en el sentido de quedarnos solo con nuestra opinión, sino que seamos obedientes al consejo, porque eso nos habla de sabiduría. 16. Dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mire, yo no sé si usted ha visto, el Papa pidió disculpas, ¿cierto? Donald Trump pidió disculpas. El Chino Ríos ha pedido muchas veces disculpas. ¿Ah? Arturo Vidal pidiendo disculpas, etcétera. Porque las pasiones sin freno matan el prestigio en un momento. Ese ser apasionado pero sin freno nos lleva a hacer cosas o a expresar nuestras emociones por no saber retener el enojo. Con razón o sin razón, nada justifica la falta de dominio propio. Nada justifica la falta de dominio propio. Cada uno de nosotros debe tener esa capacidad del autocontrol de sí mismo. Porque la pasión en un momento de arrebato te lleva a perder todo lo que con trabajo, esfuerzo y tiempo te costó juntar. Por ejemplo, cuando hablamos de la pérdida de la confianza, el arrebato te llevó a perder esa confianza. Reconstruir la confianza toma bastante tiempo. Dice: el necio al punto da a conocer su ira. Y esto es mal de ricos y pobres, es mal de poderosos, como también de los no poderosos. Pero es sabiduría no hacer caso al insulto. Mateo 5:9 dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La provocación, un insulto, una palabra, a veces nos puede llevar al arrebato.
Pero hermanos, Dios quiere que nosotros seamos personas sabias, que tengamos control sobre nuestras emociones y nuestras reacciones y nuestras palabras. 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Literalmente dice que el que respira verdad, el que habla verdad o respira verdad, dice el literal, el texto en el hebreo. Es una disciplina que honra al verdadero Hijo de Dios. Dice la verdad porque respira la verdad. Y este término está asociado a la declaración que se hace en un tribunal. Pero los justos andan en la verdad siempre. Y qué distinta sería la justicia. Qué distinta sería la justicia en Chile si todos dijeran la verdad. Juran, ponen la mano en la Biblia y están mintiendo. Y creo que eso no está mi hermano abogado, pero eso tiene un nombre, ese delito, el mentir en un tribunal. Perjuro. Claro. Ay, hermanos. Yo decía, cómo la búsqueda de tantos casos que han quedado sin solución porque no se dice la verdad. Versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, aquí hay dos cosas bien opuestas. Una espada mata, corta, hiere, provoca dolor, pero también aquí está la palabra medicina. La lengua de los sabios es medicina. La lengua tiene poder para muerte y para vida. Hay poder en nuestra lengua, dice Santiago. Las calumnias, los insultos, las ofensas hieren. Palabras que en un segundo destruyen relaciones y amistades de años. Y qué triste es esto, hermanos. En cambio existen palabras que sanan, palabras que curan, palabras que dan paz. Hay un profesor que se llama Laín Entralgo, dice, él habla de la logoterapia, es decir, medicina a través de las palabras. Palabras que sanan heridas, palabras que traen reconciliación, palabras que traen paz. Yo le pregunto a usted, ¿cómo son sus palabras? ¿Sus palabras son medicinales o son golpes de espada? Hay personas que defienden su honor, su orgullo, pero no tienen control sobre la manera y la forma de decir las cosas. Versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Una mentira para sostenerse necesita de muchas mentiras porque carece de consistencia. Pero el labio veraz permanece para siempre. Amén. 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Una buena actitud. Y hermano, yo he tratado de practicarla. Es pensar bien de los demás. Piense bien de las personas. Esto le permite a usted tener buenas relaciones. Es mejor esperar lo bueno de los demás que desconfiar de todos. Esto trae alegría, dice la palabra, alegría de los que piensan el bien. ¿Ha conocido gente que se demora en darle un poquito de confianza a usted? Desconfían de todo y de todos. Siempre tiene cara de sospechoso. Sí, y aún dentro de la iglesia uno encuentra hermanos que, ¿cómo será este hermanito? Hermanito, el Señor le bendiga. Ya. Hermanos, cuando la iglesia en donde yo caminaba me ungieron pastor, me costó. Algunos hermanos sentí que aceptaron esto.
de muy buena manera, pero otros no tanto. Y tuve que tomarme el tiempo de ganarme el corazón de ellos. Años. Hoy día esas personas todavía me tienen mucho afecto. Tenga cuidado. Aprenda a pensar bien. Si piensa bien, es posible que alguien le falle. Pero aún así, creo que como hijos de Dios debemos ser bien pensados y no mal pensados. 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Existe una gran diferencia entre alguna desdicha y una desgracia. Amén. Es posible que tengamos desdichas, pero los hijos de Dios no viven desgracias. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En cambio, los malvados siempre cosecharán lo que han sembrado. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros quedamos en Pana, ahí en Coyipulli, llegamos con el vuelito hasta Mulchen, enganchado hasta que llegó el momento en que ya dijimos, hasta aquí nomás llegamos. Y me acordé de esto: uno debe tener buena actitud ante las circunstancias adversas, porque abrevian los tiempos de la prueba. Las malas actitudes prolongan el tiempo de la prueba. Así que yo dije, Señor, gracias, estamos contentos. Un hermano nos dijo, porque esto ocurrió el sábado pasado en la tarde, no hay talleres, no hay mecánicos, así que el hermano nos llegó a remolcar, llegamos ahí remolcaditos, y me dijo, pastor, la orden es que ustedes descansen. Amén. Amén. Versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Este texto es uno de los regalones de la escuela dominical. Lo enseñan mucho las profesoras a los niños. Los labios mentirosos, y ellos completan la frase, son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios es un Dios veraz, por lo tanto sus hijos deben ser veraces y no practicar la mentira, porque eso es el estilo del padre de mentira. La verdad trae alegría al corazón. Sin embargo, la mentira es un elemento destructor que corrompe las personas, corrompe la familia y corrompe la sociedad. Y hoy día, hermanos, ¿quién no miente? Todo el mundo miente. Es un estilo de vivir casi. Versículo 23, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Este proverbio es una alabanza al cauto y una descalificación al imprudente. Para entender mejor este texto, vamos a ver el proverbio 11:13. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Está ahí mismo en la vista. Está en la vista, así que no lo busque. El que anda en chismes anda descubriendo los secretos. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y el capítulo 20:19 dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Dice, el hombre cuerdo encubre su saber. Por lo tanto, aquí hay 3 palabras que debemos conocer y manejar con respecto a esto. Debemos saber cubrir, pero no encubrir. ¿Se entiende? Yo debo saber cubrir a mi hermano su desnudez, pero no debo encubrir su mal proceder, su mal actuar. Y también la tercera palabra es descubrir. Yo debo hacerlo, pero con quien corresponda y dónde corresponda. 3 palabras que nosotros debemos manejar en nuestra forma de relacionarnos. Versículo 24, la mano de los diligentes señoreará.
mas la negligencia será tributaria. Aquí habla de dos ventajas, o sea, de dos, podríamos decir, situaciones que traen valores agregados. La mano de los diligentes señoreará, es decir, quienes son diligentes, quienes son laboriosos desde su juventud, podrán llegar a gobernar a otros. ¿Cuántos gerentes han llegado como obreros a una empresa? Claro. Y han ido escalando por su laboriosidad, por su compromiso, por su buena actitud, por su cooperación, por su disposición, etc. De eso se trata este texto. La mano de los diligentes llega a señorear, a ser una persona de influencia, un jefe, un gerente, gobernar a otros. En cambio, la negligencia es el camino a la indigencia y a la esclavitud. Es decir, el negligente tiene que pagar más por su negligencia. Yo no sé si es un libro, pero me llamó la atención el título. Abuelo rico, hijo flojo, nieto pobre. Es el ciclo. Qué triste, ¿cierto? Donde un abuelo tal vez logró su riqueza por medio de su esfuerzo. El hijo hereda todo eso, por lo tanto se dedica a la flojera y despilfarra todo hasta que su nieto llega a conocer la pobreza que tal vez nunca debió conocer. Versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La palabra buena, la palabra de quien nos ama es poderosa para sacarnos de la melancolía, de la tristeza, de la depresión. La palabra buena puede sacarnos de lo que nos tiene postrado, de lo que nos ha hundido. Hermanos, manejemos siempre buen lenguaje y buena disposición. Como les decía, una breve conversación puede levantar a una persona o terminar de hundirla. Manifieste siempre interés en escuchar lo que está viviendo la otra persona, porque a veces somos demasiado ansiosos en decir lo que hemos vivido. Por ejemplo, usted tiene un problema de una enfermedad, se la comenta a otro y esa persona le dice, no, yo sí que tuve una enfermedad grave. Pues sí, lo que usted está pasando no es nada. Y al final uno queda como avergonzado de haberle contado el problema que usted está viviendo, porque esa persona para nada empatizó con lo que usted estaba en su situación. Al contrario, tengamos cuidado, porque nuestras palabras sabemos que pueden ayudar. El justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. Versículo 26. La investigación, averiguar, buscar fuentes fidedignas nos hace ser personas confiables, que podemos ofrecer buena información y orientación a los extraviados. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios en su corazón puede transformarse en una fuente de riqueza que mientras usted más la comparte, más rico es usted. Por lo tanto, nosotros siempre encontraremos extraviados, siempre encontraremos personas que no saben qué camino tomar, siempre encontraremos personas que están perdidas. El justo sirve de guía a su prójimo. ¿Le indicó el camino algún justo a usted? ¿Usted está aquí porque algún justo le indicó el camino? Qué bendición, ¿cierto? De esa misma manera, Dios quiere que nosotros también seamos personas que indiquemos el camino a los que están perdidos. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. La Nueva Versión Internacional dice, el perezoso no asa su casa, pero el diligente estima sus porciones o sus posesiones. Está hablando del indolente o perezoso que cazó, pero no asó, no puso, no se comió lo que cazó.
O el pescador que pescó muchos peces y al final los pescó solamente por la pasión de pescar, pero no se tomó la molestia de compartir eso como alimento para otros, ni tampoco preparó ese pescado para comérselo. El diligente, esto quiere decir que el diligente pone interés en lo que Dios le ha permitido poseer. Dice, haber precioso del hombre es la diligencia. El diligente pone interés en lo que Dios le ha permitido poseer porque reconoce la mano y la bendición de su Señor. Por lo tanto, lo que ha recibido de Dios lo cuida, lo valora y le saca provecho para él y para su familia. Finalmente, hermanos, el versículo 28 dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. La versión correcta de este versículo dice, en la senda de la justicia hay vida y el camino de esa vereda es no muerte. La palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos, el camino de la justicia, la transitan los justos o los justificados. Y esta senda es progresiva, pero es senda de vida, es camino de vida, porque Cristo es nuestra justicia y en Él hemos sido nosotros justificados. Amén. 28 proverbios en este capítulo 12. Espero que más de alguno le haya servido o Dios le haya hablado. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias. Nos ponemos de pie y oramos un momento al Señor. Señor, tú eres tan bueno y tu sabiduría la sintetizaste de una manera poética, de una manera breve, acotada, Señor, pero que detrás de cada una de estas frases hay sabiduría divina. Tu palabra, Señor, es la que habla a nuestro corazón. Eres tú, Señor, el que nos da esta instrucción. Y comenzamos diciendo que el que ama la instrucción, ama también la sabiduría. Señor, gracias por la actitud humilde y receptiva de tus hijos en esta mañana, de recibir tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque creo que tú has sembrado semillas en este día, en el corazón de ellos, de ellas. Tal vez, Señor, alguno se vio reflejado en estos comentarios, Padre. Alguno se sintió identificado. Padre, es tu gracia, solo tu gracia, Señor, la que nos permite conocer tu palabra y por ella, Señor, corregir nuestro camino, superar nuestros errores, salir de la posición en que estamos y comenzar, Señor, a crecer espiritualmente, a crecer como personas. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que he llegado a tu casa en este día de verano. Bendice sus vidas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.